grazas por estar aquí. Segundo, disculpas sinceras porque era difícil de calcular este aforo. Faltan cadeiras, a sala queda pequena. Pedirvos que se hai alguna persoa maior que necesite asento, eu son o primeiro a ceder a miña cadeira, falo de pé sin ningún problema, así que só tedes que decirlo. Disculpa tamén por o retraso e vamos a empezar xa para non demorar máis. Insistimos, se hai alguén que necesite unha cadeira, que o diga sin problema ningún. Aquí hai unha libre aínda, por certo, e outra máis, dúas aquí na primeira fila, así que podedes achegarvos. Cando Manolo López Franco, xente do Grove coñece o sobre, os que non xedes do Grove, que saibades que é un veciño do Grove, comezou a traballar neste proxecto e deume algún tipo de colaboración, de axuda, de información, pedille toda a que eu tiña, que non era moita, por certo. Como coñezo a maneira de traballar de Manolo, porque fixemos xa anteriormente un libro xuntos co seu tío, o radiotelegrafista Manuel López Pinar, un libro extraordinario onde un veciño do Grove nos anos da República acada os postos de responsabilidade máis altos da Mariña española, republicano, non afiliado a ninguna forza política, pero moi querido por todos os seus compañeros. De feito, foi votado para os comités de cabo da Armada, chegou a ser un alto cargo na República, na Segunda República Española, e, lamentablemente, como sabedes, como foi os que se mantiveron fiéis á República, perde a guerra e ten que entregar a nave na que estaba embarcado xunto con os seus compañeiros en Bicerta, no norte de África, en Arxel. Bueno, un veciño do Grove que ten unhas repercusións extraordinarias e que, lamentablemente, no noso territorio apenas sabíamos del, ata que Manolo, sobrinho de Manuel López Pinar, Nicolasón para a xente que coñece o Grove, Masidáns para a xente que coñece o Grove, fixo ese traballo extraordinario. En este segundo traballo é un tomo moi importante, un tomo que, como vedes, de volumen. Manolo que fai é unha historia da Igrexa Evangélica no Grove, pero fai tamén unha historia do evangelismo en xeral, pero tamén a que non lle interesa a parte, digamos, religiosa, porque sempre haberá quen diga, a mí a religión non ve nada, pero é tamén un tomo que trata parcialmente a historia do Grove. Hai moito de historia do Grove en este traballo. Sabedes que esta presentación enmárcase dentro das celebracións que a Igrexa Evangélica de Benecer, que ten xa 100 anos, temos aquí con 97 anos a Mariño, unha institución tanto na Igrexa Evangélica como na enseñanza do Grove. Os evangélicos do Grove, se por algo se caracterizaron, foi sempre por ser moi discretos na súa maneira de entender a súa religión. Sempre a fixeron cara dentro. Non fixeron nunca ostentación pública, non fixeron nunca ningún tipo de abuso de presencia religiosa, todo o contrario. Viviron a súa fe cara dentro, na súa capela evangélica, e boa parte dese mérito, non sei se en outros sitios é así, non coñezo outros lugares, pero sí coñezo a historia do Grove, e boa parte deso ten no seu haber Amador Mariño, que con 97 anos temos aquí en primeira fila, un home discreto, un home socialmente moi integrado na nosa vila, el e toda a súa familia, Amador Fillo, as súas fillas, en fin, que vos vou decir os vecinos do Grove de Amador Mariño, que non saibades nada. E esa historia de 100 anos teñen moito que ver unha familia inglesa, os Webb, que temos aquí hoxe a un herdeiro desa saga familiar, concretamente a Cris, ven de Inglaterra só para estar neste acto. Os seus antepasados son os fundadores do evangelismo no Grove, en partes de Galicia tamén, teñen que ver con outros lugares. Un deles, enxeñeiro, é o constructor da ponte de ferro do ferrocarril de Redondela, por exemplo, para que vexades un pouco a importancia destas persoas. Non vos vou a desvendar
o que podedes ver no libro, pero si lle vou dar a palabra a Cris, que falará en inglés, obviamente, e que transmítevos un manifesto un pouco da súa familia, un pouco de agradecemento, un pouco de recordatorio da importancia que tivo a súa familia na historia destes 100 anos da Galicia protestante e da Galicia protestante concretamente no Europa. Cris, muchísimas gracias. Mi español está un poco básico, oxidado, entonces tenemos el maestro Don Manuel. So, I speak on behalf of my father. Sí, estoy hablando en nombre de mi padre, who died 4 weeks ago. que ha fallecido hace 4 semanas. So he is cheering us on in heaven. Y él creemos que está con el Señor en el cielo. So I am speaking on his behalf. Entonces hablo en su nombre y con su escrito. I would like to share with you some of the memories that I have of my grandmother, Lydia de Weerts. Me gustaría compartir con vosotros algunas de las memorias que tengo de mi abuela, Lidia de Weerts. And her son, Luis, my uncle. Y su hijo, Luis, mi tío. Luis's wife and daughter, Mary and Ruth, are here today. Y Luis, la esposa de Luis, Mary, y su hija, Ruth, están con nosotros en esta tarde. After the church here was built in 1924, después de que la iglesia fue construida aquí en 1924, Uncle Luis lived here in Ogrove to help develop the Christian work. El tío Luis vivió aquí para ayudar a la comunidad cristiana evangélica de este lugar. In early 1925, en 1925, Luis's elder sister Elena, la hija mayor de Luis, Elena, qualified as a doctor in the UK. Se cualificó como doctora, como médico en el Reino Unido. And she moved out to Calle del Sol, Ogrove, provincia. Y ella se vino aquí a trabajar y a tener una clínica en Rua do Sol. With a dream to set up a plan and a clinic in order to give free medicine to the poor. Con la ilusión de abrir una clínica y de ejercer la medicina y practicar la medicina entre los más pobres. Elena did this for 2 years. Elena hizo esto por 2 años. And she worked with her brother Luis. Y ella trabajó con su hermano Luis. Luis set up a factory. Luis trabajó aquí en una factoría, en un taller. To put car engines into fishing boats. Cambiando motores de coches para motores navales, de embarcaciones. However, sadly, the Spanish authorities did not recognize. Pero tristemente las autoridades españolas no reconocieron el título de médico, de doctora de Elena. So she was not allowed to practice here as a doctor in Spain. Por lo tanto, en 1927 tuvo que dejar de practicar la medicina aquí en Ogrove, gratuita. She returned to London. Ella volvió a Londres. And when the Spanish Civil War began in 1936, y cuando la guerra civil comenzó en 1936, life became more difficult in Spain for Protestants. La vida se complicó para nosotros, para los protestantes en España. So Lydia de Weerts returned also to London. Y entonces Lidia, después de haber fallecido don Luis, volvió de nuevo a Londres. Lydia lived with my father and his parents. Lidia vivió con mis padres. And she wanted to teach my father the truths of the Christian faith. Y Lidia quería enseñar a mi padre las verdades de la Biblia. And she taught him to paint great Bible stories. Y le animaba a pintar historias bíblicas. But the problem was she splashed paint all over the walls on the inside of the house. El problema es que ella pintaba en las paredes de la casa y al final pues llenaba toda la casa de pintura. And made a big mess. Y bueno, creó allí un gran desastre en su casa. So my father's mother forced them into a garden shed. Y entonces, ¿the garden shed qué significa? Una casita. Así, entonces le dijo pinta, pero pinta en la casa del jardín. Vete a la casa del jardín a pintar. In the shed they painted the story of Noah's Ark. Y allí en la casa del jardín pintó la historia de Noé. With animals. Y el arca, con los animales. With storms and rain. Con la lluvia y con todo esto, ¿no? And the flood. Y el diluvio.
And my father was able to understand the great story of the rescue. Y mi padre fue capaz de entender, siendo pequeño, el significado de esta gran historia. And he understood that the flood represented God's judgments on a wicked world. Y él entendió que ese diluvio era una señal de juicio de Dios para un mundo que era un mundo de pecado, ¿no? Donde las relaciones eran tremendas entre los hombres. And he was able to understand how the ark represents the saving grace of Jesus Y cómo Christ. esa arca representaba el lugar de la gracia, de la salvación. And grandmother Lydia Y mi abuela Lidia, taught my father the most important verse of his life. mi abuela Lidia le enseñó a mi padre el versículo más importante de su vida. If anyone is in Christ, Si alguno está en Cristo, they are a new creation. nueva criatura es. The old things are past, Las cosas viejas pasaron and all things become new. y todas las cosas son nuevas ahora. 2 Corinthians 5:17. Segunda de Corintios 5, 16. In May 1939, the Spanish Civil War had come to an end. En 1939 la guerra civil llegó a su final And so my father's grandmother Lydia decided to return to Ogrove. y mi madre o mi abuela Lidia decidió volver a Ogrove, quería volver a Ogrove And to support the work of her son Luis. y quería ayudar a su hijo Luis que se había quedado aquí. My father's parents, with Lydia, took a ship to Spain. Sus padres tomaron un barco y se vinieron a España And here they met Uncle Luis. y se encontraron con mi tío Luis. Uncle Luis was a brave, courageous man. Y mi tío Luis era un hombre valiente, un hombre con coraje. And he had spied for the British government, Y él había estado espiando para el gobierno británico, observing Nazi influence in Spain observando la influencia del gobierno nazi alemán en España and the relationship between Hitler and Franco. y las relaciones entre el gobierno alemán, Hitler y Franco. My father was a young boy, Y mi padre era un hombre joven and Luis passed him secret documents y Luis le pasó documentos secretos and told him to give them to his father y le dijo, dáselos a tu padre. and in turn to the British ambassador in Lisbon, Portugal. Y su padre se los dio al embajador británico en Lisboa. When the Second World War started, Cuando la Segunda Guerra Mundial comenzó, Luis continued to spy for Britain, Luis siguió espiando para el gobierno británico and he escaped in March 1941. y él escapó, huyó del Grove en marzo de 1941. At the same time that his mother Lydia Al mismo tiempo que su madre Lidia took a boat to Buenos Aires cogió un barco para Buenos Aires, so she could live with Juanita, her daughter, and her family in Rosario. para vivir con su hija Juanita en Rosario, en Argentina. Lo más falleció. My father always said that Christians were like members of Christ's resistance movement. Bueno, su padre siempre decía, Peter siempre decía que los cristianos eran como un movimiento de... A resistance movement of Jesus Christ, Sí, el movimiento de resistencia de Jesucristo, operating in enemy territory, operando en el territorio enemigo, fighting against evil luchando contra el mal, with the sword of the Spirit con la espada del Espíritu, sin espadas de verdad, espada del Espíritu, es la Biblia, and the Word of God. y con la palabra de Dios. Almost there. Casi allí. Casi estamos ahí. So in June 1945, at the end of the Second World War, En junio de 1944, casi al final de la Segunda Guerra Mundial, my father and his parents took mi padre y mi padre y sus padres took a ship from the UK to Buenos Aires tomaron un barco para Buenos Aires on their way to Chile, en su camino a Chile, where my father's father was to be the chaplain or the vicar of a new English church. donde el padre de su padre sería el nuevo pastor de una iglesia anglicana en Chile. And in Buenos Aires in 1945, they met Juanita again. Pero en Buenos Aires en 1944 volvieron a encontrarse con Juanita. And
Juanita's mother Lydia died just 3 months afterwards. Y su madre, Lidia, murió unos meses después. So from Algrove to Rosario, Por lo tanto, se fueron del Grove a Rosario, Argentina. she died in Christ. Y ella murió en Cristo allí. And the Baker family produced a card Y la familia Baker hizo una tarjeta with these words. con estas palabras. Oh, don't call it death, for life has just begun. No le llames muerte, porque la vida acaba de comenzar. The waters have passed, Las aguas han pasado. and home is here. ¿Ah? And home is here. Y el hogar está aquí. The ransom spirit has reached the shore. El ransom spirit es el espíritu Rescate de rescate. El espíritu de rescate has reached the shore, ha llegado a la otra orilla, where they weep and suffer and sin no more. donde ya no habrá más llanto ni dolor. Lydia is safe in her father's house above, Lidia está segura y salva en la casa de su padre, in the place prepared by her Saviour's love, en el lugar preparado por el amor de su Salvador, to depart from a world of sin and strife, para que ha abandonado un mundo de pecado y de sufrimiento, and to be with Jesus. Yes, this is life. para estar con Jesús. Sí, esto es vida. Amén. Gracias. Estas son las palabras, lo que ha leído de su padre, que como os he dicho ha partido, está con el Señor, ha fallecido hace unas semanas, y son lo que él quería leer aquí, lo que nos quería leer. Pues ha sido muy emotivo que lo lea a su hijo, ¿no? Las palabras de su padre. Referíase na locución que acaba de facer Cris, referíase a varios aspectos relacionados co Grove. Escoitaxe esa palabra Rúa do Sol, escoitaxe esa palabra un taller mecánico, que non precisou nin o apelido do mecánico nin a rúa na que estaba. Refírese ao mecánico Barral, moitos conociches a Pepe Barral na Rúa Escura, pois está falando do pai de Pepe, que tiña un taller mecánico na Rúa Escura, onde despois tivo o fillo, ata non hai moito tempo, e este enxeñeiro, Luis Will, trabou relación profesional con él porque necesitaba un mecánico para as montaxes que él tiña que facer como enxeñeiro, tanto para traballos na Toxa como para traballos en Redondela, na estación na ponte de ferro de Redondela, etc. Quero decir, con isto que do libro de Manuel López Franco, os 550 páxinas que ten, máis de metade están directamente relacionadas con o Grove. Por tanto, como os decía antes, é como unha pequena historia do Grove. E aí están episodios terribles que aconteceron no Grove por o simple feito de que esas persoas eran de unha fe religiosa que non era a oficial, a católica, simplemente por ser de outra distinta, padeceron persecución, cárcere, violencia. Describe moi ben o que aconteceu con Carme Pavín, unha muller que chegou a estar ingresada no cárcere de Segovia simplemente por decir na porta da farmacia de Benavides que a Virxe tuvera máis fillos. Eso foi delito suficiente para que a considerase unha especie de muller perversa e que merecese ser xulgada e condenada a anos de prisión. Hubo que mover moitas voluntades para que Carmen Padín pudera sair do cárcere con amnistía despois de varios procesos de meses de prisión. Pero fala tamén de curas de outra adscripción religiosa, da oficial, que foron terroríficos para a historia do Grove. Refírese, por exemplo, ao cura José Bretal, un auténtico persecutor de vontades, de conciencias, de todo aquilo que él consideraba como ateo, perverso, errado, etc., foi un auténtico nazi, no peor sentido da palabra nazi, un persecutor. José Bretal é responsable directo da captura de Perpetuo Ayo cando estaba agachado. Perpetuo Ayo, que o único delito que tiña antes da guerra era ter sido sindicalista, pois eso era suficiente para que José Bretal o considerase párroco de San Martiño durante prácticamente 35 anos, o considerase unha persoa a extinguir
e encárgase a través da confesión que conseguía de mulleres que les sacaba confesión dentro do ámbito da Igrexa Católica. Despois ele encargábase de que as forzas de represión, militares, Guardia Civil, etc., intentasen capturar a estos agochados, a estes fuxidos, como foi o caso do Perpetuario. E non foi o único, hai moitos máis. José Bretal, seguramente responsable directo do asesinato de José Casas, simplemente porque José Casas, en un momento dado, nos últimos meses da República anterior a esa guerra, lle chamou puñetero corvo. Por decir puñetero corvo, valeulle que Bretal lle mandara unha especie de condena dicíndolle xas pajarás. Pajounas, efectivamente, Pepe Casas, que o único delito que cometera foi decirlle a un cura que era un auténtico represor, un tipo siniestro, por decirlle que era un corvo. E como iso, hai moitos máis casos no Grove. Eu hoxe iba a contarvos, o que pasa é que non vou a lervos todo o que podería lervos sobre estes dous casos nos que o Grove se fixo famoso, moi famoso en toda Galicia, por represión sobre as creencias religiosas. Son dous casos sobre dúas persoas moi concretas. Un é Luis Mestre Roch, o pai de Luis Antonio Mestre Hernández e da súa irmá Luisa Mestre Hernández, donos da casa que hoxe coñecemos como a Casa dos Escuredo, emparentados por Solá. Bueno, pois Luis Mestre Roch, en 1891, cando falece, despois dunha vida de moitas tirapuxas co párroco de aquí de San Martiño, concretamente o párroco era un tipo siniestro chamado José Ferrín, que sempre intentaba quitarlle cartos a Mestre. Non lle parecía suficiente o que Mestre cotizaba a Igrexa, entón intentou sempre quitarlle cartos de alguma maneira, amenazando, por exemplo, aos gaiteiros que tocaban na festa dos Mestre, que se tocaban para os Mestre non tocarían nunca para a parroquia de San Martiño, e cousas como estas. Bueno, tuvo sempre unha enorme tirapuxa con ele, porque ademais Mestre viña de Cuba, era un dos emigrantes a Cuba que se enriqueceron alá, e trouxe unha advocación que era a Virxe da Caridade do Cobre, e a capela que había na casa do que hoxe coñecemos como a Casa dos Escuredo, en esa capela a advocación era a Virxe da Caridade do Cobre, cousa que a este lle parecía absolutamente indigno, e aliouse porque en aquel momento pasa a ser o cardeal da Catedral de Santiago, da curia de Compostela, que era un tal Martín Herrera, que viña tamén de Cuba, fora cardeal en Santiago de Cuba, e tamén odiaba todo aquilo que fora desviacionismo, consideraba él, das ideas católicas de Eva. Bueno, pois entre os dous tuveron ao pobre de Luis Mestre Roch 4 días sin darlle sepultura, porque no Grove non había máis cemiterio que o cemiterio católico. Daquela aínda era 1891, insisto, daquela o cemiterio era un cemiterio da Igrexa Católica, e iso vai dar lugar a orixe, eses 4 días que tuveron insepulto a Mestre Roch, con unha cantidad de problemas enormes, con idas e idas de Santiago, de notables do Grove, o alcalde do Grove da época, Otero Moraña, con curas que viñan da Catedral de Santiago a negociar coa familia que se arrepentisen, aínda que fose en extremo, cando xa o pobre de Mestre xa estaba prácticamente morto ou a punto de falecer. Bueno, pois así o tuveron durante 4 días. Non foi o único caso, un caso tamén uns anos máis tarde, de un político moi importante na historia de Galicia, un republicano da Primeira República, Alfredo Vilas, ao que tamén morre aquí no Grove, estaba de alguma maneira familiarizado por amizade e por alguna afectividade concreta coa familia dos Otero Goday, e Alfredo Vilas morre na Casa de Bordelo, posiblemente o gran político galego da Primeira República. Estamos falando dos anos finais do século XIX. Bueno, pois Alfredo Vilas tamén non tuveron 3 días insepulto, polo mismo, porque era de ideas non religiosas oficiais, opúxose a moitas das cousas que tiña a Igrexa Católica en aquel momento, e, sobre todo, Alfredo Vilas defendeu por exemplo, soldados que non se asionllaron cando no cuartel os obrigaban a ir a misa e levantaban a hostia, pois ele non se asionllaba
porque era protestante e non lle parecía que aquilo fora digno ou que fose. En todo caso, el foi o abogado defensor de nada menos que de soldados protestantes, o que lle valeu ser despois considerado como unha especie de ateo, impuro, etcétera, etcétera. Estas cousas que ás veces ten a religión, sobre todo cando a religión é dominante, é oficial e se considera superior ás demais. Non vos vou aburrir máis con isto, eran dúas pinceladas históricas para que vexades que os problemas entre católicos e protestantes no Grove veñen de moi lonxe. Moitos de vos, os que sodes do Grove, lembraredes que había un muro que separaba o cemiterio civil, un muro de cachote, un muro fácil de botar abaixo, que separaba o cemiterio, digamos, católico do cemiterio protestante, e lembraredes episodios relacionados coa igrexa protestante, e os que non lembredes tedes en este libro a oportunidade de coñecer todas esas vicisitudes que pasaron os nosos veciños, exemplares no seu comportamento social. En absoluto a xente do Grove pudo nunca consideralos como non partícipes da nosa sociedade, porque tiveron sempre un comportamento exemplar, e estou seguro de que o estou dicindo é algo que compartides os que sodes as que sodes daqui. E volvo a referirme e remato xa para darlle a palabra a Manolo, que fala moito, xa veredes, vai vos a contar o libro inteiro. Antes de darlle a palabra a él, quería de alguma maneira homenaxear a Amador Mariño, que cos seus 97 anos casi ten tantos como a Igrexa Evangélica aquí no Grove. Bueno, non vos vou a presentar a Manolo, insistir simplemente que tomou entre as súas mans a obriga de resucitar a memoria do seu tío, traballar nos temas da memoria histórica, que está facendo moi ben, sobre todo é un gran especialista do que pasou coa Mariña, que a Mariña foi moi leal á República, e agora asume este papel de intentar botar luz nestes 100 anos da historia da Igrexa Evangélica en Galicia, pero tamén sobre todo no Grove. Xa digo, a metade do libro está dedicado directamente ao Grove. Darlle os parabéns a Manolo, agradecerlle que me chamara para estar aquí, sin pedirme carné político, carné religioso, carné de nada, simplemente a amizade e a colaboración que temos desde hai xa unha serie de anos. Parabéns por este traballo. Grazas, Antón. Podría falar en galego. Esta é a nosa terra, esta é a nosa lingua, esta é a nosa cultura. Pero vou cambiar o chip. Vou falar en castelán polos que están aquí que non son galegos, vale? Pero entonces, gracias, Antón. Bueno, gracias a todos por estar en esta tarde con nosotros. Es un placer. Disculpad de nuevo la tardanza, que nos hemos entretenido en el cementerio, en el evento, y pues es un placer para mí compartir con vosotros el trabajo que hemos estado haciendo. Bueno, yo debo este trabajo también en gran parte a mi esposa, que está por ahí, se ha marchado. Tengo un hijo por ahí, tengo un hijo por ahí de 6 años y medio, yo no soy tan joven, y entonces también estará mi mujer por ahí corriendo detrás del niño, ¿no? Pero este también es un trabajo que debo a ella ha editado el libro, ha trabajado mucho en este libro, gracias a ella el libro ha visto la luz, ¿no? Bueno, este es un libro que yo he hecho, primeramente, yo empecé a ir a la iglesia aquí con 21 años, 22 años, ¿no? Mi hermano está aquí también se acuerda de estas cosas, de estas historias, ¿no? Y entonces es curioso una conversación que tuve con mi padre, cuando le dije a mi padre, mira papá, ahora voy a empezar a ir a la iglesia protestante de aquí del pueblo, ¿no? Entonces yo era consciente de que mucha gente cuando esto decía en clase decía, hombre, pero ¿cómo vas a ir ahí? Si esto es una secta, esta gente te ha comido el poco, ¿qué haces tú ahí? Nosotros tenemos otra religión, ¿no? Y mi padre me dijo, oye, pues muy bien. Y me quedé en shock. Digo, ¿cómo que muy bien? Sí, muy bien. Digo, no, es que yo ya he ido ahí, yo ya conozco a esta gente. Y le digo, ¿pero cuándo has ido ahí? Y me dice, no, es que cuando los ingleses daban chocolate con churros, pues yo iba allí, y, bueno, después había que cantar un himno y decían cosas, pero bueno, a mí me importaba, yo iba por el chocolate y los churros, ¿no?
¿Qué quiero decir con esto? Que mi padre ya conocía la comunidad protestante en Ogrove y tenía un gran concepto, como decía Antón, de gente trabajadora, gente que estaba viendo a sus familias y gente que lo único que quería era expresar su fe con libertad, nada más, nada más. Las personas, un grupo social que tenía otra fe diferente y quería expresarla con libertad sin tener problemas y sin encontrar problemas constantemente. Y esto es lo que relata el libro. El libro, digamos que es un canto a la libertad, ¿no? En el sentido de poder haber diferentes opciones, vivir en libertad, cada uno que crea lo que quiera, tenemos que respetarnos y los protestantes lo que queremos es poder vivir nuestra fe, poder compartir nuestra fe, respetar a otros desde la libertad. Porque a nosotros lo que nos ha pasado durante 100 años es que nos han coartado la libertad totalmente. Bueno, pero ahora voy con ello, ¿vale? Eso es un poco de introducción. Antocha me conoce, cuando ella me conoce dice que hablo mucho y es verdad, así que voy a hablar. Ahí tenéis a Lidia Brooks, ¿no? En medio es una foto preciosa, ahí tenéis a mujeres gallegas, a nuestras paisanas y mujeres galegas, ¿no? Como iban vestidas en aquel tiempo. Es curioso, estas mujeres galegas con las Biblias en sus manos. Porque los protestantes lo que hicieron aquí cuando llegaron, no abrieron primero la capilla, no abrieron la iglesia primero, abrieron la escuela primero. Porque para nosotros es importante que la gente pueda leer la escritura, pueda leer la Biblia, y tú puedas juzgar por ti mismo, ¿no? No lo que alguien te diga, sino por ti mismo, tú juzgas, esto es verdad, lo dice aquí, y para eso había que enseñar a la gente a leer. Y entonces las iglesias protestantes abrían la escuela y después abrían la iglesia. Y claro, no era un chantaje de ven a la escuela y después vente allí. Quien quería venía y quien no quería no venía. ¿Entendéis? Pero había que educar, había que alfabetizar. Y así empezó Marín, escuela, así empezó Ogrove, y así, y eso es una pena. Porque cuando uno mira la historia y la historia, se ve que nuestras iglesias todas tenían escuela. Seixa había escuela, en Marín había escuela, en Ourense había, en todas partes había escuela, ¿no? Hoy en día no tenemos escuelas, la tienen otros, y así nos va, ¿no? Si tuviésemos escuela nosotros igual era otra diferente. Ella vino para ser maestra de escuela, jovencita. Dejó Londres, su padre era un doctor muy afamado en Londres, tenía buena posición social. En aquel tiempo tenéis que entender que la diferencia entre Reino Unido y España era muy grande. Socialmente, nosotros estábamos más atrasados, es la verdad, y él vivía en otra sociedad diferente. Dejó toda su comunidad y vino aquí y se enamoró de Galicia y se enamoró de la gente. Y vino 3 meses y estuvo en Marín, aquí tenemos gente de Marín. Estuvo 3 meses en Marín y se volvió a su casa y dijo a sus padres que vendría a España y no quería volver a Inglaterra. Bueno, lo que pasó en Marín es impresionante. Marín, muchísima gente fue a la iglesia protestante y Marín sigue siendo un referente para nosotros, ¿no? En muchas formas, ¿no? Pero esta mujer vino aquí y compartió su vida y su esposo, hemos estado en el cementerio, está muerto aquí, Don Luis. Don Luis era otro personaje, esos son 2 personajes, dos personajes, pero da igual, porque aquí no tampoco juzgamos a la gente por la clase social de donde venga, sino por su entrega a los demás, ¿entendéis? Entonces estas personas son personas que yo admiro por su entrega hacia los demás, no por su entrega hacia los demás. Ahí la tenéis a ella, aquí tenéis a Don Luis, que es un personaje como ella. Bueno, de ella lo he dicho, que ella es bisnieta no reconocida de Jorge IV, que es un monarca británico, ¿vale? Jorge IV se casó con una persona, esto no es un episodio oscuro, ¿vale? No es algo que yo me saco de la manga, algo así. No es un episodio, es un episodio conocido en el Reino Unido y que hay bastante base histórica para decir. Entonces, ella era bisnieta no reconocida, ¿no? De Jorge IV. Y su padre, como digo, un reconocido doctor allí. Don Luis era otro personaje, porque Don Luis, bueno, no voy a ir un poco a los... En el libro lo tenéis, ¿vale? Porque empiezo un poco la historia de ellos para que sepamos quiénes eran, de dónde venían, y todo eso es interesante, ¿no? Pero Don Luis era un hombre que nació en Cuba. Su padre era un coronel que estaba en las Antillas con el tema en la guerra de Cuba, mandó a su hijo para Menorca. Él procede de una familia de liberales, ¿no? De gente de nobles, pero liberales, es decir, tenían una mentalidad abierta, querían una constitución, querían las libertades, era gente que quería
que la gente pues viviese mejor, ¿no? Tenía ideas liberales, ¿no? Entonces él proviene de esta familia, estudia en Barcelona, se convierte en ingeniero, empieza a asistir a la iglesia en Barcelona, aunque ya había conocido al Señor, no era ya protestante desde Menorca, ¿no? Y entonces su primera visita a Galicia es para construir el puente de Redondela, el viaducto de Pontevedra, ¿vale? Es ese puente que hay, que todavía está en uso. Es ese viaducto que él construyó. No todo, participaron varios ingenieros, pero él construyó la parte metálica, la estructura metálica la diseñó él y la supervisó la construcción, ¿no? Bueno, él conoció a Lidia en Marín, en una de estas en Marín. Si alguna vez tenéis oportunidad y queréis pasar un fin de año y conocer lo que los protestantes hacen, algo ya que el centenario, que es la cascarilla y el culto en Marín, ¿no? Pues ellos, Lidia y Luis, se conocieron en este culto en Marín, donde todavía la cascarilla es algo de cacao, ¿no? Así que hacéis, ¿no? Vale, entonces eso es una cosa muy típica, muy tradicional ya en el mundo protestante gallego, ¿no? Y más gallego-español, ¿no? Entonces ellos se conocieron ahí y se enamoraron. Alguien le dijo, mira, Lidia, ven, porque me iba a asistir a ese día, y dijeron, Lidia, ven, que ahí hay un hombre muy guapo y se ve que habla muy bien y tal, y además habla muy bien y todo esto, ven a conocerle. Y bueno, pues se enamoraron y unos años después se casaron, en 1879 en Londres, pero él todavía vivía en Barcelona, ¿vale? Pero ella tiró de él y le dijo, mira, vamos a Galicia. Y claro, pues acabaron en Galicia, ¿no? Es decir, ella tenía un gran corazón por Galicia y él también. De hecho, él está aquí, ¿no? Vale, vale. Bueno, aquí ya os podría hablar Moncho, que es de Marín, igual de esto mejor que yo, pero yo también, o Marcos podría hablarlo mejor que yo, igual de este tema, seguramente lo conoce en más detalle. Marcos, si hay algo que no esté, tú me actualizas, ¿vale? En los detalles. Pero bueno, aquí Don Luis tuvo un papel muy importante en la construcción de la iglesia de Marín, porque era amigo, fijaros, estamos hablando de un hombre que ha estado en el Grove, que ha muerto aquí, que ha servido a la gente aquí, que llevaba a la gente en su coche, llevaba a la gente a su casa, un hombre sencillo, y era un hombre que era íntimo amigo de Cánovas del Castillo, que era el primer ministro en aquella época, ¿vale? Cánovas del Castillo abrió un poco la mano con la religión y abrió un poco la libertad de culto, no completamente, pero dejó y dio un poco de espacio para que respirasen los protestantes, ¿vale? No todo, pero abrió, ¿no? Pero había quien no estaba contento con que Cánovas nos diese oportunidad para congregarnos en privado, no se podía predicar en la calle, no se podía compartir, pero bueno, había cierta libertad, ¿no? No podían tener letreros las iglesias fuera, tenía que ser todo así como muy escondido, pero se nos toleraba, esa era la palabra, tolerancia, no era libertad, era tolerancia. Pero él tampoco quería dar marcha atrás. Don Luis era muy amigo de él y para construir la iglesia de Marín hubo cantidad de problemas, muchísima oposición, muchísima oposición por ciertos estamentos, ¿no? Que ya os imagináis, ¿vale? Entonces, gracias a Don Luis, que era amigo de Cánovas del Castillo, Cánovas dio el permiso y dijo, mira, construidlo ya antes de que os lo impidan. Si ya tenéis el permiso, poneos a construir antes de que lo podáis hacerlo, ¿no? Y entonces Marín también, esa parte, pues él ha tenido un papel ahí importante, ¿no? Esta es una foto de Don Luis y Doña Lidia, jóvenes, una foto de la familia preciosa, antigua, está en el libro también. Ahí tenemos a Doña Lidia, no está Luis porque es una foto tomada en Inglaterra, cuando yo estaba en Inglaterra. Entonces ahí tenemos a Doña Lidia, está Juanita, está Priscila, está Elena y está... ¿Quién falta más? Bueno, sí, vale. Entonces ahí tenemos, vale, Priscila, gracias, Priscila, sí. Priscila, ahí están todas ellas. Ahí está Elena, por ejemplo, que Elena ya habló de él. Elena vino aquí y sirvió gratuitamente en Ogrove 2 años ejerciendo la medicina gratuita en la calle Rua del Sol como médico, y ella podía también hacer sus propias medicinas. Yo sospecho, yo no tengo tampoco, bueno, después de 2 años no reconocieron su certificado, su título médico, y hay unas cartas en el libro que yo encontré en el Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca, que también podéis poner tirando del libro, ¿no? Donde le niegan el derecho a volver, pero ella habla y dice, quiero volver con mis padres que están en Ogrove, porque yo hice medicina en Ogrove y me gustaría volver a trabajar con ellos. Y después está la contestación del ministro Galo
un tal Galo o algo, no recuerdo el apellido, que le dice no, y le dicen que no, ¿vale? Bueno, no sé si me ha pasado una, vale, no. Vale, aquí tenemos una foto antigua de Groves, Peralto, ¿vale? Carmen Padín, esta es una historia triste, ¿no? Porque Carmen Padín era una mujer sin muchas letras, era una mujer humilde, era una mujer que se sentía atraída por los protestantes, quizá por la hospitalidad, por el acogimiento, ¿no? Y no sabemos hasta qué punto ella tenía una profundidad en las doctrinas, o era una protestante ya firme en la fe, pero la verdad es que un día, a la puerta de la farmacia, pues dijo algo que fue un escándalo, ¿no? Para la gente. Y dijo simplemente que la Virgen, creía ella, que los protestantes creíamos que la Virgen había tenido más hijos después de haber tenido a Jesús. Esto fue un gran escándalo, una denuncia. José Bretal la denunció. José Bretal la denunció y pasó 2 años, yo le dedico un capítulo para que lo veáis. Esto no es un libro contra de nadie, ¿vale? No es un libro contra nadie, es un libro simplemente que relata la historia, para que entendamos, ¿no? Y para que entendamos a veces lo difícil que ha sido para gente expresar la libertad, de vivir su fe con libertad, ¿no? En nuestro país. Entonces ahí tenéis a Carmen. Carmen era una vecina, como digo aquí, una mujer soltera, también con una hija, con pocas letras, y la mujer sufrió mucho. La Alianza Evangélica se volcó, y este fue un caso que no fue solamente nacional, sino que este caso trascendió España y llegó a la sociedad, bueno, a muchos lugares en Europa, y muchos intervinieron, ¿eh? Se mandó una carta de indulto al rey para que la indultase, y después de 2 años se la indultó, pero no se la indultó, se la desterró, que eso es lo peor, y se la desterró a Carril, no pudo volver aquí, su hija ya estaba en Carril, entonces tuvo que irse a Carril. Y esto es una historia triste, ¿no? Porque no me digáis algo pues a mí por esto, ¿no? Vale, pero esto era así de difícil, ¿no? Bueno, aquí tenéis, Luis fue el segundo pastor después de Luis Policarpo, él es Luis Ricardo, y ya hablamos, Luis Ricardo también era ingeniero como su padre, y el hermano de Policarpo también era ingeniero, que fue el director en la fábrica de tabacos de La Coruña, ¿vale? El otro hermano del padre de Policarpo. Luis también era ingeniero, y ahí tenés a Elena. Es la Primera Guerra Mundial. Luis, aunque pues está en el frente unos pocos meses, y ella ejerce como enfermera, y después se gradúa en medicina. Es de las primeras mujeres médicos en el Reino Unido, porque ella aprovechó que había una necesidad de médicos en cierto país, ahora no recuerdo dónde era, en Asia, donde no había médicos, no podían atender médicos, tenían que ser mujeres. Entonces, esa oportunidad, ella se formó como médico, de las primeras, y se vino aquí, ¿vale? Después ya os conté la historia que tuvo que irse, ¿no? Y este es el taller de Barral, de Rúa. Antón es una foto de Antón, y él sabe más de esto que yo, pero yo siempre he escuchado aquí, efectivamente, de los motores, ¿no? Y don Luis y su hijo eran personas muy interesantes, porque tienen unas patentes de cosas muy interesantes, ¿no? Y una de las patentes era cómo cambiar motores de automóvil para convertirlos en motores náuticos, ¿no? Y entonces es lo que hacía ahí, que era un pequeño taller y convertía motores de automóvil en motores náuticos, ¿no? Entonces ahí trabajó, muchos me han hablado, Amador y otros, que a don Luis hijo era muy fácil encontrarle en el puerto con los marineros y con sus motores, siempre estaba así, ¿no? Y Araceli, el señor Araceli que está aquí, citó una frase de ella y me decía: don Luis non parecía inglés, porque chejaba cun abrigo, sempre cun abrigo e os bolsillos cheos de libros, non parecía inglés, ¿no? Y entonces, bueno, él pues era este tipo de persona, diferente a su padre, pero 2 hombres que tenían el deseo de servir a la gente. Es decir, que eso era importante para ellos, ¿no? El servicio, y a nosotros, ¿no? A los gallegos y a los mecos, ¿no? En este sentido, ¿no? Ahí tenéis, bueno. No sé si más. Sí. Bueno, no voy a entrar mucho aquí, ¿vale? Bueno, esa es una parte triste también. Es una parte triste, porque como Bretal, ¿no? Es un dibujo de Dionisio Pereira, que es un ilustrador gallego, ¿no? Evaristo. Sí, Evaristo.
Ay, no me digas. A ver si tengo ahí un libro póster, Dionisio, Evaristo, cuando me llevo mi libro. Cuando vea el hombre el libro y en vez de Evaristo le pongo Dionisio, ya a ver qué me va a decir el hombre, ¿no? Habrá que cambiarlo la próxima, habrá que cambiarlo. Bueno, él es un dibujante. Bueno, esto es un poco provocador, ¿vale? Es verdad, es un poco provocador, pero es verdad. Pero es verdad, es un poco provocador, pero es la realidad. José Bretán era un hombre que vestía así. Llevaba la túnica sacerdotal, la chaqueta azul de la falange, la gorra muchas veces roja con los requetés, pero no era esto lo peor de todo. Llevaba pistola al cinto. Y como dice Antón, de verdad no faltamos a la realidad. Esto, os digo, no es contra de nadie, esta es nuestra historia, ¿vale? Y entonces sabemos que él denunció a don Luis en una ocasión, y está en el libro, la denuncia y todo, le denunció por celebrar un entierro de un infante, hijo de un carabinero protestante de Carril, le denunció, tuvo que pagar don Luis, no sé, no estoy seguro del libro, ¿vale? Es una porrada de dinero, si lo pensamos hoy en día, para salir, ¿vale? Denunció a Carmen Padín, una mujer sin cultura, que podían decir, hombre, claro, se podría decir de otra forma, podía decirlo de otra forma, ¿no? Claro que lo podía decir de otra forma, pero la mujer era como era, ¿no? Entonces, 2 años de cárcel separada de su hija, y quisieron expropiar su casa. Esto era este personaje, lo siento, pero es así, ¿vale? Entonces no podía evitar no hablar de esto. Y aquí tenéis, pues bueno, 35 años de párroco de San Martín. Sí, 35 años, entonces haciendo sufrir. Yo recuerdo a mis padres, yo he puesto el testimonio también de mis abuelos, ¿vale? Porque no hemos sufrido nosotros solos. Nosotros éramos disidentes. ¿Por qué éramos disidentes? Pues, no, esa es mi historia también, porque yo soy, ¿sabéis? No vengo de una familia protestante, pero ¿por qué éramos disidentes? Porque era una fe diferente. Por eso puedes perseguir a alguien. Puedes perseguir a alguien, llevarlo a la cárcel y condenarlo, incluso matarlo, porque tenga un carnet de un sindicato. Eso es inaudito, eso es intolerable. ¿Entendéis? Es injusto, es horrible, es terrible privar a alguien de su vida o de la libertad porque no piense como tú. Yo creo que todos tenemos que aprender eso, y tenemos que aprender también los protestantes y aprender a ser tolerantes con otros, no intolerantes. Porque hemos recibido esa intolerancia en los cristianos, ¿no? Bueno, aquí tenéis a Amador. Amador es protagonista también de este libro. Tiene que ser protagonista, pero es que es un protagonista. Porque Amador es un personaje, ya estábamos de la actualidad, de la historia. Amador es historia viva. Bueno, todos conocéis a Amador. Amador es un hombre simpático, un hombre que cuando dice las cosas a veces y habla de la fe, pues si lo digo yo, la gente se molestaría muchísimo conmigo, se enfadaría y vete tú a saber. Pero lo dice Amador y la gente se ríe y se lo pasa bien. Amador es un personaje. Y Amador, de verdad que es un placer poder citarte en el libro. Y para mí Amador es una persona especial. Bueno, este artículo no es mío, ya lo quiero decir. Este es un artículo de la prensa. ¿Quién fue yo que escribió? ¿Cómo se llama? Yo añadí en esta parte un artículo de la prensa y digo, yo no lo voy a hacer mejor que el que lo escribió, ¿entendéis? Entonces lo que vamos a darle es un libro al que escribió el artículo, que es un artículo muy interesante de Amador cuando era pescador y cuando pescaba, pues ahí tenéis marrajos, que son como tiburones, ¿no? Hay en otra foto un pez espada, y Amador tiene su historia y su parte en el libro, que es una parte también, pues interesante, ¿no? Interesante y muy llena de anécdotas, ¿no? Ahí tenéis a la familia de Amador, están con sus padres, con su hermano, aquí tenemos también a su hermana, ¿no? Entonces es una foto de la familia Mariño es una familia también para nosotros referente en el pueblo, ¿no? Y aquí la historia nuestra, ¿no? De Llove, ¿no? ¿Acabóse? Bueno, acabóse. Solamente 2 anécdotas del libro. Bueno, el libro gran parte habla de Llove, pero después, por ejemplo, con Amador, en la parte esta de Amador, pues hablábamos las dificultades, las dificultades que tenía un protestante para casarse, ¿no? Porque Amador, cuando se casó con Manuja, con su mujer, como ella había sido bautizada en la Iglesia Católica, aunque después había bautizado en la Iglesia Protestante, ¿no? Eso fue una peripecia, yo lo cuento en el libro porque ellos me han permitido contarlo.
como a los que conocemos a Amador podemos decir, no es una, ya conocemos a Amador, es una anécdota de Amador, no es una anécdota de Amador. Esto era algo que pasaba frecuentemente, era un problema contra el matrimonio, fijaros tú, fijaros vosotros, y hay cartas al ministro y otras cartas ahí, y vais a ver dónde se decía, oye, tenemos un problema, que no podemos casarnos. Y entonces cuento un poco la historia de Amador con esto, cuento la historia de Amador también, hablando de esto, cuando se va a la mili. Y entonces los problemas que teníamos en esa época, ¿no? Bastante. No se va a la mili y resulta que está en Ferrol haciendo la mili y resulta que pasa el Santísimo, ¿no? Santísimo, ¿no? ¿Cómo? O viático. Pasa el viático y entonces Amador lo ve a distancia, él es un marinero en un destructor, allí en el Alcedo. A ver si no lo uno, sí. Vale, entonces era el Alcedo y entonces él pasa el viático y ve el viático a distancia y entonces se aparta por otra calle, ¿no? No es que nos inclinase, sino que se apartó. Alguien le denunció. Y alguien le denunció y por la denuncia tuvo que irse a Fuenterrabía. Fue un castigo. En vez de quedarse en Ferrol, se fue a Fuenterrabía. Pero fueron los 2 mejores años de su vida, ¿no, Amador? El castigo ese fue estupendo. El segundo comandante. Sí. Si hubiera denunciado en el barco, No pasaba nada. te denunció, Claro. entonces te van a enviar papel Claro. te mandamos con tu lista para Fuenterrabía. Vas a pasar 2 años sin un recuerdo. Un sitio de veraneo, conocer el máximo, vas a cada uno a su casa a la noche y quedaba yo solo y el de la artillería que quedaba junto a mi ley. ¿Por qué? Porque era Egipto, pero las aguas que había ahí. Para los demás, si no escuchan. La historia, bueno, el comandante le dijo, ¿no? Le dijo, sí, mira, te han denunciado. Si me lo hubieran dicho a mí, no hubiera pasado nada. Pero claro, el segundo comandante, esto ha subido más, ha ido al Ferrol y ya ahí no podemos. Y entonces le mandaron a Fuenterrabía y dice que en Fuenterrabía estuvo ahí estupendamente. Bueno, yo cuento la historia, no podéis, eso. Pero también, como gente que conoce a Amador, dice, pues una historia de Amador. No, ha habido casos. Comento un caso en Seijo y otros casos en otras iglesias donde ha habido evangélicos presos por esta cuestión, no por no hacer nada mal, sino por decir, oye, yo es que no quiero ir a misa, yo no soy católico, ya está, yo te respeto, yo a lo mío, tú a lo tuyo, por eso, o por no inclinarse o así, decir, no, yo no voy a inclinar, yo tengo mis convicciones, ¿no? Tú las tuyas, yo las mías. Entonces, esto ha sido así, ¿no? Bueno, hay otra anécdota y acabo, ¿vale? No quiero aburriros, ¿no? Hay otra anécdota muy bonita, de Amador también, que es Amador, que tiene así ocurrencias, ¿no? Siempre ha tenido ocurrencias, es un hombre muy ocurrente. En los años 60 se le ocurrió lanzar botellas con mensajes, ¿no? Al mar. Bueno, hoy no se puede hacer eso. Hoy no se puede hacer eso porque los ecologistas en acción, Amador, hoy lanzar botellas por ahí, no, hoy no te lo permitirían. No te lo permiten. Ah, claro. Pues hace tiempo no pasaba nada, pero hoy en día no sabía qué era. Y entonces, no te pillaron. Entonces ponía los mensajes en las botellas y o los lanzaba él o se los daba a otro marinero para lanzarlos, ¿no? ¿Vale? Oye, de esto recibieron 2 botellas, alguien las cogieron, una en Valdoviño, ¿no? Una en Valdoviño en el norte, pero que eran de no sé dónde, y le escribieron y tal, ¿no? Y mantuvo correspondencia. Y otra muy interesante, que es una historia muy bonita, la cogió un saharaui en el Ayun. En el Ayun cogió la botella. Y entonces abrió y tal, y se empezó a escribir con Amador. Amador todavía son amigos hoy en día. Os estoy hablando de hace más de 30 años, ¿eh? Todavía son Amador, y Amador ha intentado hacer todo lo posible por este hombre para traerle aquí, le ha ayudado, ¿no? Y hay una anécdota muy bonita, no sé si apoyo el libro, pero una apoyé después. No sé si me he olvidado, porque se me han quedado cosas en el tintero, ¿vale? Pero esa es muy bonita. Hay un técnico de Telefónica que va a la Jun, ¿no? Va allí. Creo que era francés, ¿no? O era español, el técnico de Telefónica que fue a Jun. Bueno, da igual. Era francés, y va allí y se encuentra, viene este hombre, saharaui, y le dice, mira, ven a mi casa, a su jaima, a su tienda, ¿no? Ven que te voy a invitar a un té. Y el otro hombre fue allí, que te quiero decir una cosa, que este técnico entra allí
en la jaima para tomarse un té, le pone un té, cuando ve allí como una especie de altar, no es un altar, ¿vale? Esto ya es un poco de broma, ¿no? Y está la foto de Amador y la foto de la familia. Y le dice, mi padre español, aquí está mi padre español. Mira la foto de Amador allí en el Sáhara, en la tienda aquella, ¿no? ¿Sabes? Y entonces esto es la historia, ¿no? Es verídica, es cierto, y Amador, hace poco le he preguntado y dice, todavía mantiene contacto con esta persona. Bueno, esa es la parte del otro libro, las anécdotas, ¿no? Las anécdotas de Amador, ¿no? Nada más. Temos tempo para alguna pregunta, se queredes. Aproveitade que Manolo xa sabedes que non está por aquí habitualmente, ainda que ven con frecuencia, así que se alguén ten alguna pregunta que facerlle, que aproveitado. Boa tarde. Unha curiosidade. Que foi o que motivou que se implantase por parte da avoa deste señor no Grove, precisamente, que era un sitio que en aquela época estaba fora de todo? Entonces, ao mellor non hai un motivo claro, é posible, pero sí que me extraña un pouco esa circunstancia, precisamente aquí. Xa Marín, pois non sei, era máis, digamos que, entre comillas, máis fácil, non? Pero aquí no Grove... A verdade é que estas personas eran increíbles, ¿no? Porque, bueno, o Grove había moito contacto con Marín, pero tamén con castiñeiros e con mariñeiros, tamén de Santo Tomé. Entonces pescaban por aquí, e viñan, e algúns xa eran protestantes, falaban cos mariñeiros de aquí, entonces a xente de aquí viviu moi ben o evanxelio, En 1903 é a primeira, cando chegan por primeira vez, e son recibidos estupendamente. No libro de Isaler, se o leedes, como é o alcalde, non sei que alcalde era, había que investigarlo, porque se investigar, non? Non dai, non? Pero o alcalde o que impide que se abra a casa, que se venda a casas protestantes, está no libro, porque hai bueno, están as fontes aí, ¿no? Entonces, pero xa en 1903, despois en 1923, 1924, cando chegan os vir, pero xa houbera contactos aquí, o que pasa que non se pudera, e a xente do Grove recebeu moi ben o protestantismo, é dicir, foi moi interesante. Pero chegan vía Sanxenxo, Portonovo... Sí, chegan vía, eles están en máis sitios, porque eles estiveron, bueno, perdona, ellos estuvieron primero en Marín, después estuvieron en Bueu y pasaron en Portonovo, una capilla que se cerró. De hecho, en el libro, no hablo, don Luis estuvo, Ricardo volvió a Portonovo y estuvo en Portonovo hasta los años 60 y pico. Después se cerró y está la foto de la capilla ahí. Pero ¿por qué vinieron aquí? Es que tenías que ver un mapa, es muy interesante. Hay mapas, yo no está en el libro, de la progresión de cómo creció el Evangelio en Galicia, porque Galicia es uno de los lugares de España donde fue mejor acogido el Evangelio. Pero yo creo que tenía que ver esto con el abrir escuelas, el estar, ¿sabes? Esta obra social, esta obra con las personas, ¿no? Y... Hombre, posiblemente se foi introducindo pouquinho a pouco, lógicamente, sí, claro, ¿no? Claro. Un motivo claro tamén supoñía que non habería, ¿no? Pero bueno, a explicación que me estás dando, pois sí que... Sabes tamén unha cousa? Eu penso que tamén, porque moitas veces non conectamos isto, ¿no? Pero tamén era un ansia de liberdade. A xente quere decidir por ela mesma. Entonces, cando ti sempre oprimes a alguén, tens que creer isto, tens que facer isto, tamén di, pois eu quero facer o que quero facer, quero ter libertad para elixir, ¿no? Entonces o protestantismo tamén decía, pois mira, podes pensar de outra forma, pode ser de outra forma. E a xente tamén tiña un anhelo de liberdade, ¿no? Puedo darte una respuesta como bisnieto de doña Lidia Estupendo. y de Luis. Ellos conocieron a Jesús. Claro. Y cuando conocieron a Jesús, se llenaron de pasión Sí. por Jesús. Y Jesús manda a aquel que le conoce que vaya y extienda el reino de Dios predicando el Evangelio a toda criatura. Claro. Y ellos tenían tal compromiso. Yo soy bisnieto en Argentina. Yo recibí de mi papá, mis tíos. Esto sigue, no terminó acá. Claro. Todos estamos trabajando en la extensión del reino de Dios, predicándoles a otros para acercarnos a Jesús. Esa es la pasión que había en ellos. Gente que se convirtió, que salió de una tradición, de una religión vivida a medias, para vivir un compromiso de una vida transformada. Y donde iban, transformaban la sociedad. Y eso tiene que continuar aquí. Mi palabra hoy es, ellos ya se fueron. ¿Cuántos hay aquí que tienen que conocer a Jesús todavía? Sí.
Hai unha explicación histórica que explica que o protestantismo tivera certa facilidade para introducirse en Galicia. En Galicia e no resto do Estado español. A finais do século XIX, 1890, 80 e tantos, se prodúcese a Primeira República Española. A que conocemos como a República é a Segunda República, pero a primeira é a finais do século XIX. E iso deu lugar a que ideas de progreso, de liberdade, de ciencia, o racionalismo permitise que outras culturas religiosas tiveran facilidades para expandirse. Cousa que ata aí, ata que os ilustrados, os racionalistas, os demócratas, os progresistas empezaron a ter presencia na sociedade, era prácticamente imposible. A religión hexemónica era oficial e a outra non só non tiña facilidades para introducirse, sino que era moi perseguida. A evangélica e calquera outra, non só a evangélica. Entón, eu creo que a veces as razóns históricas marcan moi ben os procesos, as dinámicas sociais, económicas, etc. E eu creo que a Primeira República é o que facilitou, que ainda que só durou 2 anos como tal, toda a serie de escritos, manifestos, liceos, jornadas, debates, etc., facilitaron que empezasen a mudar algunhas cousas. E non é casual que 30, 40 e tantos anos despois se producise xa a Segunda República, con unha dictadura militar por medio, pero a Segunda República. Por tanto, cando algúns falamos de república, entendemos que estamos falando non de cousas anquilosadas como as monarquías, digamos, antigas, sino de ideas de liberdade, de progreso, de ciencia, de cultura, de educación. Por decirlo de alguma maneira, no Grove, en 6 anos de república, de Segunda República, apareceron 6 escolas, cando había 2, 6 novas. E iso di moito en favor das ideas republicanas. Eu creo que iso é o que facilitou que as ideas do protestantismo se introducisen de unha maneira máis doada, non digo que fose doado, moito menos, pero de unha maneira máis permeable na sociedade daquel tempo. Bueno, respecto a eso que estás dicindo, non hubo que esperar a Primeira República, porque en 1878 xa hubo a gloriosa que foi a Revolución Setembrina, que xa se abriron as portas. Pero hubo máis atrás, hubo o século IV despois de Cristo, con Prisciliano, que realmente foi o gran boom do povo galego. É dicir, o priscilianismo, si realmente, que está enterrado en Santiago de Compostela, está rezando a Prisciliano, non a Santiago. O boom absoluto foi que Prisciliano o que levaba era a Biblia ás persoas. É dicir, a Biblia, ela mesma di, vos de Xesús di que en ela pensades que tedes vida eterna, pero ela dá testemunha de min. Realmente, eso foi o que impactou a xente. A xente, cando moi ben explicabas que facían escolas e leían a Biblia, quedaba totalmente impactada. Eso, hoxe todavía, a Biblia é un libro impresionante, porque a palabra de Deus e toca os corazóns de todas as persoas. Se alguén hai aquí que todavía non leu a Biblia, que a lea, pero libremente, sin comentarios, sin anécdotas, sin nada, non? Quería preguntar ao autor respecto do libro, que chama bastante atención dúas cousas. Unha que cites tanto a cosecha española, non por, digamos, por a súa falta de rigor histórico, eso, a ver, non deixa de ser anécdotas. Eso unha. E segundo, que despaches en 3 páxinas a Antón González, que fixo unha labor impresionante. Xa sei o que me vas decir, non? Que aquí a acabar en algún momento, non? Pero, bueno, do 75 ao 86, fixo unha labor con doña Elena impresionante aquí no Grove. Eran unhas persoas moi queridas. Coincidiu coa unha parte da historia que todavía está sin escrever, que é a transición. Os escritores temos que empezar por esa parte que está todavía en cueiros, non? Pero que me cites un pouco deso, si foi que non tiñas información ou que tiñas que rematar ou non sei. Vouche contestar en castelán, pero si, vamos a ver, mira, cando empecé este proxecto, empecé con Amador, e dixen, Amador, temos que deixar por escrito a historia do Grove, por lo menos que quede un testemunho, bueno, vamos a dejar por escrito la historia del Grove, por lo menos que quede un testimonio, ¿no? De esto, ¿no? Y entonces, esa era mi idea, Amador. Y entonces, después con Amador digo, bueno, a ver qué podemos hacer.
Y después empezó a surgir más información por los Beatles, cuando conocí a Peter, mi padre, y entonces en un viaje a Inglaterra y todo esto, y empezó a surgir más información, y claro, ya, pues la información que tenía era lo contrario de lo que pensaba, porque pensaba trabajar más en la actualidad y finalmente entré más. Y acabé con Don Adón porque me faltaba información, sinceramente. Entonces, quiero ser honesto contigo. Me costó más encontrar información a partir, lo contrario de lo que yo pensaba, ¿vale? Más información de 45, digamos, hacia atrás, me costó menos al final, que lo que pensaba era al contrario, que información después, aunque vivamos en tiempos actuales, ¿no? Entonces, tengo que... Es simplemente un detalle final. No, sí. No, solo un detalle que creo que participe de los demás. É dicir, os ingleses trouxeron a palabra de Deus, trouxeron o evangelio, pero realmente onde os paisanos quedaron impactados eran de que os seus propios paisanos falaran da palabra de Deus. De feito non falamos máis que da Amador. Por supuesto. E iso sí que hai que poñerlo moi en real. Claro, muy bien. Sí, sin duda alguna. Él es para los ingleses, claro, no estamos aquí endiosando a los ingleses, claro, ¿entendéis? Claro, el protestantismo es protestantismo gallego, estoy fuera, pero son galegos, pero el protestantismo es gallego, ¿no? Sí. El protestantismo ya actualmente es gallego, no es británico, ¿no? Ellos empezaron aquí, hicieron una gran labor, estamos agradecidos, les debemos mucho y por eso le estamos honrando, pero también honramos a los nuestros. Porque hay muchos aquí que han sufrido, que no se mencionan en el libro, anónimos, vecinos de Grove, que han sufrido también por causa de esto. Entonces, también a ellos, para ellos, es este libro, ¿entendéis? No solamente para los que citamos. Gracias. Marcos, perdona. Sí, solamente quería hacer un pequeño apunte en relación a la facilidad o no de la implantación del Evangelio en Galicia. Independientemente de que la situación legislativa y jurídica permitía a finales del siglo XIX algo que hasta ese momento no podía, que era una cierta tolerancia religiosa, hay dos factores que creo que hay que tener en cuenta y que normalmente pasan desapercibidos. En primer lugar, la gran cantidad de polifones, por así decirlo, que nos llegaban en los barcos, y me refiero a la Biblia. La Biblia en castellano era lo más subversivo que podía llegar a la Galicia del siglo XIX. Lo digo porque yo siendo de una familia, sexta generación de evangélicos, que conoció el Evangelio por una Biblia clandestina. Y esa Biblia clandestina es la que provoca todo el estallido del Evangelio en Marín, en Seixo, y que sus hilos ecos llegan hasta Ribeira y el Grove. Entonces, es un factor que sé que normalmente, desde el punto de vista sociológico de los historiadores, no se tiene en cuenta, dado que no se le da importancia hoy en día a las ideas religiosas a la gente como motor de sus vidas, pero sí que la hay. Había una gran inquietud en muchos pueblos porque alguien les explicará aquello. Eran tiempos en los que la misa era en latín, el cura decía lo que quisiera y ya nadie se enteraba de nada, y de repente empezar a leer un libro donde te hablaban de Jesús, y como le pasó a mis tatarabuelos, saber que Dios no era un Dios justiciero que solamente se ocupaba de castigarles, sino que también les había amado, los transformó. Entonces, es algo que sé que normalmente los historiadores no tienen en cuenta, por la perspectiva del siglo XXI, pero si queremos ir a los testimonios de la gente, no de lo que piensa la sociología, sino lo que los propios protagonistas contaron por escrito o contaron a sus descendientes. Por ejemplo, en el caso de Marín y Seixo, la inmensa mayoría eran gente católica practicante, y que no había sido influida ni por ideas republicanas que existían en Marín, ni por ideas de otro estilo. Eran gallegos comunes, típicos y normales, pero que cuando leyeron la Biblia les llamó la atención. Y en el segundo lugar, también, y en eso coincido con José Luis, el Evangelio en Galicia no crece solo por la contribución de los misioneros ingleses, que la hay y es fundamental a la hora de traer el Evangelio y de implantarlo en muchos sitios, pero el papel de los gallegos está ahí desde el principio. En Marín la iglesia se funda en octubre de 1882 con un misionero inglés y su mujer inglesa, y en diciembre ya hay elegidos gallegos que se ocupan de la responsabilidad de la iglesia junto con el inglés. Quizás esa sea una de las claves
de la rápida difusión del Evangelio en Galicia, que es su carácter indígena, que asume enseguida, indígena en el sentido de que era nativo, o sea, no éramos una colonia inglesa, y si a los ingleses no eran abstemios, pues nosotros seguíamos tomando el vino del albariño, que íbamos a hacer, es que éramos gallegos. Y esas son cosas que creo que sí hay que tener en cuenta, que nos hicimos muy rápidamente gallegos, porque a fin de cuentas éramos lo que éramos. Y la Biblia clandestina la encontramos incluso creando líos en Marín, un Nuevo Testamento en francés que hasta la Inquisición tiene que intervenir por aquel libro tan subversivo que la gente estaba leyendo a escondidas. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, que es el tema de la Biblia, ¿no? Lo que realmente hace que la gente crea y se establezca las iglesias, ¿no? Es el descubrimiento de la Biblia, ¿no? Por otra parte, también el tema indígena, el tema gallego, que yo también he dicho que los gallegos hemos jugado aquí un papel más importante incluso que los ingleses que empezaron, ¿no? El primero que viene al Grove es Severo Millos, en 1903, con dos, pero son los dos, ¿no? Entonces ese Severo es un colportor gallego, es un hombre gallego, el primero que llega al Grove y investiga y es bien recibido y busca, entonces es alguien nacional, ¿no? Después llegan aquí los Beards, pero bueno, Don Luis es español también, ¿no? Que no sea gallego, ¿no? Entonces con el tema sociológico no podemos divorciarlo tampoco, ¿no? Tenemos que entender que las iglesias crecen, se establecen gracias al descubrimiento de la Biblia, ¿no? Que es un libro prohibido y la gente tiene, pues ahora puede conocer lo que la Biblia dice, pero tampoco podemos esto divorciarlo de la sociología, es decir, de los movimientos sociales, ¿no? Si no fuese por la gloriosa, ¿no? Por la gloriosa no podían haber entrado los misioneros, entonces España estaría cerrado. Y en la reforma del 16 hubo libertad al principio con el erasmismo, pero cuando la Inquisición se impuso, se acabó la libertad y se acabaron las iglesias, desapareció la iglesia. Entonces hay ciertos movimientos sociológicos, ciertos elementos sociológicos que tienen siempre que ser tomados en cuenta, no podemos divorciarlo, ¿no? Ese no es el origen, no es el fundamento, pero es parte, ¿no? Es parte. Pero vos lo veo en plena guerra carlista, en 1836. Sí, a Galicia llegó en 1836. Sí, pero está muy limitado. E despois outra cousa que non é que estou en desacordo, sino unha puntualización no libro o comento, é interesante, moi interesante de que do que se nos acusa os protestantes en gran parte certo, cito a España evangélica, os protestantes votaron mayoritariamente a República, non porque foran políticamente afines, sino porque viron a posibilidade da liberdade de culto, simplemente por esto. Entonces, eso tampoco es otro factor que no podemos minimizar. Es decir, no tuvo nada que ver. Claro que tuvo que ver. De feito, a represión posterior, bueno, é un libro, non tens por que estar de acordo, non pasa nada. Pero despois no libro, intento argumentar estas cosas, vale? O que é incuestionable é que unhas primeiras medidas que toma a República unha vez instalada no poder é a liberdade absoluta de culto e a retirada das subvencións á religión católica. Esa é unha das que nunca se levou a cabo. Es decir, a prohibición de ter os grupos religiosos de dar clase nunca se levou a cabo. A dúbida é que sí se levou a cabo. E podes ver documentos que están neste libro que se refiren ao Concilio de Grove, donde Bretal, o que pasa algo Bretal, unha vez que a República institue a obrigatoriedade de liberdade de culto e retirada de subvencións á religión católica, Bretal o que crea é unha medida para que os seus fieles paguen en función do enterro que queren. Que queres? O enterro de primeira, de segunda, de terceira ou de cuarta. Entón, pasas a pagar a partir de eso. A Constitución da Segunda República. Pero unha vez retirada a subvención, a religión católica, absolutamente adoecida, o que toma é medidas digamos, dentro da Iglesia Católica, de crítica durísima á República. Es decir, está de alguma maneira facendo caldo de cultivo, como pode estar facéndose Vox ou outras organizacións políticas, o caldo de cultivo para que haya un volto político otra vez, porque a religión católica non soporta aquello, divorcio, liberdade de culto, etcétera, etcétera, etcétera. Non podemos minimizar eso, porque si non entendemos nada, pero nada. Eu tenía cuidado con ese tipo de... A Constitución da Segunda República prohibía as instituciones religiosas dar clase. E iso non se levou adiante porque non chegou, non tuvo tempo. Entendes? Que é bastante diferente a sacar unha subvención. E por outra parte, a grande logro
da Segunda República foron as misións pedagóxicas. Sí. Claro, eso foi o gran avance da Segunda República. Que ten os seus orígenes nos hugonotes. Entre outras cousas. E a creación de escolas públicas. Por eso o magisterio masivamente era republicano. Eu penso que podemos deixar aquí este é un tema interesantísimo, podemos debatirlo, non hai por que estar de acordo, é o que estamos dicindo, non é o que veño dicindo desde o libro, non temos por que estar de acordo, pero temos que ser tolerantes con demais, temos que intentar entender os demais, e ter a libertade de falar sin ofendernos e poder, que eso hoxe en día vai sendo cada vez máis difícil, poder falar sosegadamente e non estar de acordo e decir, bueno, por vaite para todas, somos tan amigos, non estamos de acordo, cada vez vai sendo máis difícil, ¿no? Entonces estamos aquí con la concordia e con gracias por Dios. Gracias por Dios. Tedes o libro aí, se o queredes llevar, Manolo vai quedar aquí por se alguén quere que yo dedique, e insistimos no agradecemento por estar aquí, disculpas por o retraso, por a falta de cadeira, e agardamos que aprenderamos todos algo máis sobre a historia de Europa e a historia de Galicia. Moitas gracias.